el relato del hijo pródigo, como lo contó Jesús, vamos a leer un fragmento de este relato en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, desde el versículo 11. Ustedes saben que sobre esta parábola del hijo pródigo se pueden predicar 10, 12, 15, 20 sermones, todos distintos, porque tiene tantas enseñanzas que uno, predicando sobre esta parábola, puede encontrar distintos valores y distintos momentos del relato que se pueden aplicar a través del tiempo, como ha ocurrido siempre, a infinidad de casos humanos, reales, concretos, como los que tratamos siempre aquí. San Lucas 15, desde el versículo 11. Es Jesús el que decía estas cosas y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La parábola sigue, pero nosotros finalizamos en este pasaje la lectura. La primera vez que yo vi drogadictos en estado casi terminal fue hace muchos años en la ciudad de Berlín, en Alemania. Como lo conté en aquel entonces a ustedes mismos, el impacto que recibí fue tremendo porque un grupo de drogadictos que habían excedido el consumo, que se habían pasado ya de revoluciones consumiendo droga, estaba tirado en una plaza muy grande de la ciudad de Berlín, la plaza del Kaiser Guillermo se llama, Kaiser Wilhelm, donde está una catedral luterana. Estaban tirados en esa plaza, una plaza que no tiene césped ni árboles, sino que es de cemento, porque Berlín es un país, es una parte del país en Alemania que generalmente sufre mucho frío y muchos vientos, y solamente en algunas regiones hay buenos jardines y plazas y parques en la ciudad, pero no allí. Entonces, tirados en el pavimento estaban casi todos inconscientes. Yo caminé entre ellos así como se camina en el balneario de la Florida o en Mar del Plata, en cualquier lado, entre los bañistas que están tomando sol o tirados, pero estos estaban drogados hasta el extremo de lo inconcebible, tanto que ya no eran conscientes de sus actos y aparentemente habían tenido una especie de convención o de encuentro entre ellos, algún tipo de celebración. Y cuando yo estaba contemplando el cuadro, eran más o menos las 4:30 de la tarde, como les conté aquella vez, lo repito ahora,
vino un camión grande, cerrado, como estos camiones frigoríficos que se ven en la ciudad, solo que ese no era un camión frigorífico, era un camión sanitario, un camión casi como un semiacoplado, con una cruz roja de ambos lados. Abrieron las puertas y empezaron a cargar los drogadictos adentro como si fuera mercadería. Y se los fueron llevando a todos. Pregunté qué destino tenían esos muchachos. Y alguien me contestó, si se recuperan, mañana están en libertad. Si no se recuperan, nada los puede traer de vuelta a la realidad. En aquellos años yo pensé que nunca íbamos a tener ese problema en la Argentina. Y estoy hablando de unos 15 o 17 años atrás. Pensé que eso era un triste espectáculo propio de algunas naciones del llamado primer mundo, donde la opulencia, el dinero, los recursos que disponen muchos muchachos les permitía tener acceso a todo tipo de drogas caras y de drogas pesadas. Y me alegré de saber ingenuamente que la Argentina era un mero país de tránsito de la droga. Pero ahora, cuando las cosas han cambiado, y a pesar de la crisis, a pesar de la injusticia social, a pesar de los errores del gobierno que no tiene en cuenta la necesidad de la población, en este momento somos un país de consumo, un país del cual tenemos que hablar con toda crudeza. Se ha transformado en un mercado de drogas, no un mercado negro, sino un mercado abierto, donde la droga ya no se consigue en lugares clandestinos y oscuros, sino que se puede conseguir y comprar en estaciones de servicio, en bares, en kioscos, en el colegio, en las plazas, en los parques, en cualquier lado. Y están al alcance de cualquier chico, de cualquier chica, de cualquier edad. Tenga 8 años, tenga 9 años, tenga 15, tenga 14 o tenga 18, tenga 25 o más o menos, la droga está en todas partes, casi encubiertamente y muchas veces con el conocimiento de las autoridades y de la policía, que rara vez interviene con la debida frecuencia y rara vez se sabe qué destino final tiene la droga que se secuestra en los procedimientos policiales, porque uno tiene la sospecha de si realmente lo que se quema en los hornos es droga o algo que se le parece. Porque eso cuesta millones de dólares, y esos millones de dólares no se queman tan fácilmente cuando no hay en el corazón un espíritu recto puesto por Dios. Uno se pregunta por qué la cosa es así. ¿Y cuándo podremos estar de vuelta de este drama? Porque este era un país que los que somos viejos o más o menos viejos lo conocimos mucho más lindo y mucho más puro en otra época. Un país donde no teníamos que andar lamentándonos de las desgracias que estamos padeciendo. No hablo meramente de las desgracias de la economía, porque eso más o menos es frecuente en nuestro país con cualquier gobierno, sino de estas desgracias morales, de estas lacras que están arruinando a nuestros chicos y a los padres de los chicos, y que en un día como hoy, que es el Día del Niño, uno piensa cómo es posible que haya niños en nuestro país de 5 años, de 6 años, que en la calle venden droga. Y cuando uno piensa que son niños de hogares aparentemente bien formados, y otras veces no, ¿cómo tienen acceso? ¿Cómo saben en qué esquina pararse? ¿Cómo saben de qué manera distribuir? ¿Cómo se acercan los compradores con el auto a la vereda para que el niño entregue la droga a cambio del pago? ¿Cómo se toma a estos pequeños, literalmente de 5, 7, 8, 10 años, cuando en ese momento son inmunes a cualquier sanción legal, porque no son responsables de sus actos? ¿Y cómo se los entrena para llegar a ser más grande? ¿Y cómo se transforma un drogadicto no solo en consumidor, sino en minorista para el mercadeo de la droga? Y entonces uno busca una explicación, no tanto en la distribución de la droga en sí, no tanto en el negocio de la droga en sí,
sino el de por qué la gente se droga. Y allí está el drama, cuando uno pregunta, ¿por qué te drogas? ¿Por qué estás cayendo en el vicio de la drogadicción? ¿Por qué te atrae? Y por supuesto las primeras respuestas son curiosidad, imitación, etcétera, que son respuestas benévolas para justificar al futuro drogadicto. Esas respuestas son provistas por el mismo narcotráfico, porque ellos estimulan la curiosidad y la imitación. Y entonces dar ese argumento en televisión y decir, bueno, los chicos se drogan por curiosidad, es producir más curiosidad en los oyentes. Los chicos se drogan porque imitan, es por supuesto favorecer la tendencia a la imitación. Pero nadie se atreve a decir, o tal vez alguno se atreva a decir, que la razón de la drogadicción es la necesidad de escaparse de este mundo tan conflictuado que la droga llega a ser una evasión, una manera de salir de la realidad. Así como unos se refugian en el alcohol, por ejemplo, y viven embriagados con frecuencia de la mañana a la noche, otros escapan así de la droga, o por la droga, escapan así de este mundo cruel, como ellos lo consideran, porque están saturados, están cansados. El viernes que viene yo tengo que hablar por la noche en la ciudad de Venado Tuerto a los candidatos de todos los partidos políticos de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Me han invitado para hablarles a los candidatos de los sublemas. Ellos mismos han pedido la reunión en un teatro de Venado Tuerto para que un pastor evangélico les explique qué pensamos los evangélicos. Y yo pensaba decirles, y pienso decirles, si Dios me permite estar en esa reunión, si mi salud, que ustedes saben que no está bien estos días, me lo permite, yo pienso llegar al teatro y decirles que nosotros estamos cansados de candidatos, cansados de promesas, hastiados de carteles, hastiados de mentiras, hastiados de saber que muchas cosas que se prometen no se van a poder cumplir, porque aún en el mejor de los casos y la mayor buena voluntad que ponga, por ejemplo, un intendente en Rosario, todo depende de si el gobierno de la provincia le provee recursos y si el Tesoro Nacional le provee recursos. De manera que las promesas son utópicas y uno está cansado de ciertas estructuras dadas por la sociedad, del sistema social, de la injusticia social, de la miseria. Vemos desfiles de propaganda de los candidatos que pasan por la calle ante la indiferencia del público, porque el mundo está saturado, desilusionado, frustrado, y eso se lo voy a decir a los candidatos allí en Venado Tuerto. Solamente podríamos decir lo que dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están trabajados, vengan a mí todos los que están cargados. Una minoría que se enriquece a costa de una mayoría cada vez más pobre es una injusticia. Pero esa injusticia social, esa injusticia económica, esa raíz de corrupción moral que existe en la sociedad en todo el mundo, porque ustedes ven que los escándalos morales están de moda en cualquier país, en Italia, con el juez que hace el trabajo de las manos limpias, en España, con los juicios contra los funcionarios, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, donde hasta un ministro tuvo que renunciar. Toda esa corrupción satura a la gente que se va enterando cada vez más. Y entonces cuando uno está frustrado, cuando no tiene nada en quien confiar, cuando no puede confiar, porque no sabe qué intereses están detrás de cada palabra, de cada promesa, cuando uno no sabe qué hacer, entonces tiende a buscar un sustituto en la ilusión. Dado que la fantasía de la vida política, del creer a cualquier político que nos promete mejores salarios y más trabajo y mejores industrias y el poder y la gloria después que pase el invierno, cuando tenemos que pensar en eso y finalmente no ocurre y no tenemos bases sólidas, no tenemos firmeza sólida, entonces a veces intentamos la fuga. Cuando Jesús habló de esto, él estaba en un contexto parecido. Israel era una colonia, Palestina era una provincia del Imperio Romano, sojuzgada por un imperio poderosísimo, el imperio de los Césares. Estaban allí ocupados con su economía dirigida, con su pensamiento filosófico dirigido,
con un control benévolo que les permitía tener su propia religión inofensiva y nada más. Y entonces toda esa gente que en el fondo decía ser cristiana, hoy, antes decían ser judíos, ser religiosos, antes el pueblo entero se consideraba una gran mayoría religiosa, tanto que prácticamente no había ateos militantes en Palestina en la época de Jesús. Aquella gente de nada les servía ese tipo de religión. Tenían a Dios como Padre, así como los centenares de miles, 1,5 millones, dicen por ahí, de personas que van a San Cayetano, buscando una respuesta para su necesidad. Tienen una idea religiosa, pero se sienten frustrados. Una vez que terminó la fiesta de San Cayetano, terminan igualmente frustrados y cansados y agotados. Crean en Dios o no crean, y empiezan a alejarse. Tratan de encontrar paz en otros lugares, bienestar material si lo consiguen. Algunos encuentran el negocio de la droga, otros la simple y común delincuencia cotidiana. Y este hombre, este hijo menor del cual hablaba Jesús, que se fue de la casa, que llevó una parte de su herencia, que primero la malgastó, que desaprovechó su oportunidad, llegó al momento en que se sentía totalmente angustiado, oprimido, desesperado, desconfiado, y como solía decir el peruano parlanchín en los programas de televisión hace muchos años, desesperanzado, totalmente frustrado, todas sus ilusiones por el suelo. Entonces quería algarrobas, quería mendrugos, quería, como yo he visto en otras ciudades también, no solo en Alemania lo he visto varias veces, fumar el pucho de marihuana que el otro dejaba. Buscar en el suelo, en los pasillos subterráneos de la estación Zoo en Berlín, los fumadores de marihuana tiran pequeños pedazos en el suelo, los que tienen abundancia, para que los que son mendigos de entre ellos mismos encuentren ese pedazo de porro y lo fumen. Desesperados, agonizando. En la estación Zoo hay un subsuelo, hay un túnel para pasar por debajo de la avenida Kronfürstendamm, y allí, sentados en el piso, fuman los pedazos miserables de porro, los que no tienen en ese momento dinero para comprar otra cosa. Allí se pelean por una jeringa, allí se matan entre ellos, y los que están más desesperados salen a la calle y se ofrecen como prostitutos o como prostitutas para conseguir un poco de dinero. Cuando Jesús relató en el contexto de su época, decía, este pobre hombre, cuando se sintió en la desesperación, cuando se fue lejos de la casa de su padre, es decir, cuando se alejó de Dios, cuando Dios no fue más que un nombre, porque a mí no me importa que un gobernante venga y diga que Dios los bendiga, porque es endilgarle a Dios la responsabilidad que Él debe tener. No es de Dios el problema aquí, el problema es del hombre, del ser humano, del gobernante, del político, del ciudadano, de cada uno. Y este estaba allí pensando, sí, en la casa de mi padre hay abundancia, yo quisiera tener un mendrugo de ese pan, un pedazo de paz, un pedazo de una algarroba que comen los cerdos, encontrar un porro en el suelo para fumármelo, encontrar un sobrecito, un gnocchi, un raviol de cocaína, para poder siquiera olerlo, aunque sea un poquitito compartido con otro, encontrar alguna droga que me pueda inyectar, o morirme con un crack, con una sobredosis, y pasar al otro lado, porque no tengo cómo volver. Y esto pasa con mucha gente, no solamente con los drogadictos, todos quisieran volver a una etapa más positiva, más digna de su propia vida. Todos quisieran volver a un lugar del que nunca debieron salir, el lugar de la inocencia, de la infancia, de la niñez. Hoy que es el Día del Niño, yo me acuerdo de Libertad Lamarque, la famosa cantante, cuando hace muchísimos años, antes que nacieran los niños y los jóvenes de hoy, ella solía cantar una canción que decía, volvamos a ser niños,
cantando una canción. Y a veces uno quiere volver a ese tiempo en que nada sabía, ni de drogas, ni de inmoralidad, ni de corrupción, ni de degeneración de ninguna clase. Esa época en que el niño era tan inocente que no sabía nada sobre el lesbianismo, la homosexualidad y las perversiones contemporáneas. Volver entonces a la niñez. Y eso estuvo siempre en el corazón del hombre. Por eso dijo Jesús: si ustedes no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No podrán regresar. Porque si alguna vez fuimos puros, fue al nacer. Si alguna vez fuimos limpios, fue al nacer. Por eso Jesús decía que de los niños es el reino de los cielos. Si alguna vez fuimos inocentes, fue al nacer. En los primeros meses, en el primer año, el segundo, el tercer año de nuestra vida. Allí estaba, aunque hayamos sufrido inconvenientes, injusticias y dolor de parte del mundo adulto, pero allí estaba nuestra inocencia, nuestra pureza, nuestra limpieza. Allí está el paraíso con el que soñamos. No el que nos prometen los políticos, sino el paraíso que quisiéramos para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestra vida. Volver a nacer. Volver a empezar. Por eso Jesús, cuando contó esta historia, no la tiró así nomás para que la gente se compadezca. Porque Jesús hablaba para todos los siglos. Él sabía que lo que él decía iba a ser útil para los que lo escucharan entonces y para los que lo escuchamos hoy, 20 siglos después, contando el drama del que se fue, del que se alejó, del que está lejos de Dios. Y ese es el problema de la sociedad contemporánea, del mundo de hoy, de la gente de hoy. Aunque tengan infinidad de recursos de toda clase, aunque tengan infinidad de sueños de toda clase, aunque intenten distraerse con los espectáculos, con el show de cualquier naturaleza que se les ofrezca, están verdaderamente vacíos, y tal vez hay alguno que está acá y está sintiendo eso. Entonces, cuando uno piensa cuánta abundancia de pureza, de castidad, de inocencia, cuánta abundancia de aquella dicha ingenua del bebé que sonríe, como el otro día vi en la huida de los pueblos que están siendo perseguidos y masacrados en Yugoslavia, una mamá que llevaba a su bebé en medio de esas batallas donde mueren millares de musulmanes acribillados y sacrificados por los enemigos políticos. Una mamá llevando a su bebé y el bebé sonriente en medio de la tempestad, porque no tiene conciencia. Ahora, lo que dice la Biblia no es que no tengamos conciencia, no es que tampoco transformemos nuestra religión, nuestra iglesia en el opio de los pueblos, como decía Lenin, porque la iglesia que conoció Lenin, que era la iglesia ortodoxa rusa, sí era el opio de los pueblos. Era una iglesia que había defraudado al auténtico cristianismo. Entonces Lenin tenía razón cuando dijo eso, Marx tenía razón cuando dijo eso. Pero no es eso lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que volvamos a Él para recuperar la limpieza, la pureza y poder hablar de este mundo con el lenguaje que hace falta que se le hable. Poder decirle a la gente lo que la gente tiene que escuchar. Lo que, si ustedes me ayudan en oración, voy a tratar de decir el viernes allí en Venado Tuerto a los candidatos. Tratar de decirles lo que necesitan oír. Desafiarlos a mirarse a sí mismos y ver si son coherentes con su propia realidad. No son los candidatos de Rosario, me hubiera gustado que estuvieran los de acá, son los de allá. Pero no importa, poder decir a ese sector pequeño, minúsculo, intrascendente tal vez en la vida política de la nación, cuál es el drama, pero decírnoslo también a nosotros mismos. Uno está allí y dice, ¿qué hago con esta carga, con esta desilusión, con esta frustración, con esta bronca? ¿Y qué hago con mi propia culpa, mis propios pecados, mi propia indiferencia, mi incapacidad de jugarme? Porque a veces a uno le falta eso. La incapacidad de pararse como se paró este muchacho que se había ido y decir, volveré a Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años, en el año 62, hubo una gran campaña en la Argentina que presidió el doctor Billy Graham y decía, es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios.
porque ya estamos cansados de todas las demás cosas. Estamos frustrados, estamos desilusionados, estamos agobiados por un mundo indiferente y por un sistema del que nosotros formamos parte y que nos va arruinando cotidianamente. Es hora de volver a Dios. Y entonces este muchacho dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque la disconformidad que hay adentro nuestro, la desilusión y la frustración, es la que nos entristece y nos agobia. Cuando volvemos a Dios, tomamos una actitud profética y denunciamos el mal, pero lo denunciamos desde la plataforma de la pureza de Dios y no desde la plataforma de nuestras ideas personales que no tienen el poder que el Espíritu Santo da a su propia palabra, la Biblia. Este hombre tomó el primer paso, reconoció que también había en él su culpa, su pecado, que en él había cargas, que en él había frustraciones, que en él había vicios, que en él había problemas. No todos los seres humanos son drogadictos, pero todos los seres están drogados por el materialismo, la indiferencia, la crueldad y la maldad de este mundo al cual pertenecemos. Y necesitamos retornar a Dios para que Él nos reciba tal como somos, y Él nos recibe tal como somos. Tenemos que entender esto mirando la cruz de Cristo, mirando a Cristo crucificado. Ayer le preguntaban los pastores al pobre pastor Víctor Cañizares, que sufrió como una madre que va a dar a luz. Le preguntaban de todo. Y en una de esas le preguntaron, Víctor, ¿cuál es el Cristo que salva? Claro, no entendió bien la pregunta Víctor, ni yo tampoco, porque yo no era que hacía la pregunta. Por ética, los pastores locales no podemos preguntarle a un pastor de nuestra misma iglesia, porque hay una razón ética, así que nosotros dejábamos que los demás pastores preguntaran. Estábamos Carlos Amarillo, Jaroli y yo, pero ninguno de nosotros le hizo ninguna pregunta. Un pastor le pregunta, ¿cuál es el Cristo que salva? Y Víctor, y yo también me quedé pensando, ¿qué querrá decir este pastor? Entonces él mismo le aclaró, ¿cuál es el Cristo de los milagros? No. ¿El Cristo del pesebre? No. ¿El Cristo del sermón del monte? No. ¿Cuál? Y entonces Víctor ahí descubrió, el Cristo crucificado. El Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió crucificado, llevó todas estas cargas, todas estas cosas podridas que hay en el mundo. Y nos invitó a traer nuestras cargas hacia Él. Y decirle a Él honestamente, Cristo, mi Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque es lo que nos olvidamos cuando decimos el Padre Nuestro. El otro día un sindicato que yo respeto mucho, porque yo mismo he sido sindicalista, tuvo una misa en Buenos Aires, en la zona de la provincia de Buenos Aires, no en la capital misma, sino en el área del partido de Capitán Sarmiento. Una misa. Y cuando estaban por entrar se encontraron con el que parece ser el responsable de todos los problemas de ese partido de Capitán Sarmiento, que es el hermano de Palito Ortega, el intendente. Y entonces, ¿qué hicieron los sindicalistas? Ellos iban a misa, iban a una ceremonia religiosa, iban a rogar a Dios solución, pero no quisieron entrar a la catedral, en tanto el hermano de Palito Ortega con sus colaboradores no se fueran. Y dijeron que no iban a entrar. Y entonces yo pensé, bueno, si ese muchacho, el hermano de Palito Ortega, tiene la culpa, que responda por su culpa. Y hay que juzgarlo por sus errores políticos, sus errores económicos, sus errores sociales, todo lo que quieran. Pero cuando uno va a Dios, no le importa que esté su enemigo al lado. Entra. Y entonces cuando ellos le decían allí, en el curso de la misa, Padre nuestro que estás en los cielos, uno podría decirle, si Dios es tu Padre, tenés que amar a tu enemigo. Aunque tu enemigo esté equivocado y sea cruel y sea perverso, tenés que amarlo, y tenés que denunciarlo, y tenés que retarlo. Llegar a esa conclusión es duro. Decir, yo también he pecado. Decir como este muchacho dijo, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. No soy digno de ser llamado hijo de Dios, porque odio, porque tengo rencor,
porque tengo espíritu de venganza. Tengo que lograr que el amor de Dios penetre en mi vida. Tengo que ver que Dios me acepte como soy y me muestre que Él me puede cambiar y traerme de vuelta, no para estar llorando como un bebé recién nacido, que es la diferencia, sino para poder hablar desde la plataforma de la naturaleza misma, santa, pura, sagrada, del Dios que es nuestro Padre. Y volver cuesta trabajo. En este caso el muchacho tuvo que caminar, tuvo que recorrer una senda. Y yo me imagino que cada paso le costaría, porque estaría pensando, ¿me aceptará mi padre? ¿Me recibirá? ¿Podré conformarme con ser tan solo un peón para comer de los mendrugos de la mesa del patrón? Y me imagino que con la más tremenda sorpresa descubre que su padre, que es Dios, lo recibe sin reprenderlo, lo recibe para tomar sus cargas, lo recibe para traerlo de vuelta, lo recibe para liberarlo, lo recibe para que no ande buscando más basura, lo recibe para hacerlo limpio, para que no se encuentre atado por los vínculos de la corrupción, ni por los vínculos de la degeneración, ni por los vínculos del odio, ni por los vínculos de la droga o del alcohol o de la sexualidad malentendida, o de la homosexualidad o del lesbianismo, o por cualquier otro motivo. Escucha, sino que simplemente ordena a sus siervos que lo reciban de nuevo como hijo, que le pongan el mejor vestido, que le pongan el mejor anillo, que le pongan el mejor calzado, que hagan un banquete, que lo acepten, para tomar sobre sí el Padre la responsabilidad de restaurar en amor a aquel que había pecado, estar de vuelta. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, que somos hijos de Dios, o que creemos serlo, tenemos que estar de vuelta aunque no hayamos caído en el tobogán de las peores cosas que ocurren en este mundo, aunque no estemos como cómplices de la delincuencia, ni como víctimas de la droga, ni como protagonistas de los negociados, ni tampoco en caminos de abierta corrupción, pero nos hemos alejado de Dios. Y no hemos vuelto a Él con toda la humildad que necesitamos para decirle, Padre, perdóname, perdóname. Qué buena es esa frase de Jesús que está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, al que viene a mí, yo no lo echo afuera. En este caso concreto, allí está este hombre de regreso. Y yo pensaba, cuando estaba elaborando este mensaje, cuánta gente conozco que querría volver a aquellos momentos iniciales de la vida, con la ventaja de toda la pureza y la virtud de la plena conciencia. A veces uno escucha a gente que dice, me gustaría volver a vivir con la experiencia que tengo ahora. Lo he escuchado mucha gente, reportajes, me gustaría volver a vivir con la experiencia que tengo ahora. Entonces algunas cosas no las haría y otras las volvería a hacer. Volver a vivir es volver a encontrarse con Dios, con la experiencia. Y encontrar que Dios quita todos los trastos viejos de nuestra basura, acumulada a través del tiempo, de las telarañas que se acumularon en nuestro corazón, de las cicatrices que se nos metieron en el alma, y descubrir que Dios quiere de verdad limpiarnos, no para sentarnos después simplemente como espectadores de una batalla moral y espiritual, sino como protagonistas de una guerra espiritual, como quienes estamos dispuestos a enfrentar y denunciar la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, denunciar la manipulación genética, denunciar todo aquello que está opuesto a la voluntad de Dios, denunciar la corrupción, la mentira, denunciar la estafa, denunciar el engaño, denunciar todo lo que haya de malo en los pecadores, pero amar a los pecadores como Dios los ama
e invitarnos a regresar. Vamos de vuelta a Dios como nosotros fuimos de regreso a Él. No porque seamos mejores que nadie, ni porque tengamos más méritos que nadie, ni porque hayamos alcanzado un nivel más alto que nadie, sino porque vamos de vuelta al Cristo crucificado, que murió por nosotros y que en la cruz llevó nuestros pecados y sufrió el castigo que nosotros merecemos y labró la reconciliación con Dios, y por medio de Él tener acceso a la vida nueva en Cristo, una vida de liberación. Qué lástima es conocer esto y seguir siendo esclavo, seguir siendo atado con las cadenas de la negación de lo que puede ser nuestra verdadera transformación interior. Para terminar, yo me acuerdo de un relato de la mitología griega que se hizo famoso años atrás a raíz de la obra que escribió un escritor europeo. El grupo de esclavos encadenados en el fondo de una cueva. Desde su niñez, desde los primeros tiempos de su niñez, según la leyenda, porque es una leyenda, nada más, una leyenda mitológica, habían sido puestos en el fondo de la cueva, en una cueva oscura, donde no era posible que entrase la luz del sol, donde ellos no podían conocer nada del mundo exterior, y vivían encadenados a la roca misma. Un día, decía el relato, la leyenda, uno de aquellos esclavos rompió las cadenas y saliendo al exterior de la cueva quedó deslumbrado por la belleza de este planeta, de la naturaleza misma, por el brillo del sol, por el fulgor nocturno de las estrellas, por los pájaros, las mariposas, las flores, y todo lo de asombroso del paisaje que él podía divisar. Entonces regresó e intentó liberar a los esclavos que quedaban dentro. Ellos no le creyeron, y cuando pudieron romper con la ayuda de su libertador algunas de las cadenas, mataron a aquel hombre porque no creían en su mensaje. Y es posible vivir sin creer que Dios libera. Hay cristianos que están atados por una infinidad de problemas y de cosas, por infinidad de malos pensamientos, de rencores, de odios, de conflictos, por infinidad de pecados también más graves. Hay cristianos que se drogan, hay cristianos que participan de prácticas inmorales, hay cristianos que son esclavos de muchas cosas sucias y desagradables. Y entonces cuando uno les dice, podés liberarte, Cristo rompe las cadenas, volvete a Cristo, y cuando le digas, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, te vas a dar cuenta que ese Cristo es capaz de perdonarte, reconciliarse contigo y descargarte de todo dolor espiritual por tus problemas viejos, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo es como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y eso es verdad. Por eso este pasaje termina diciendo, este es mi hijo que estaba muerto, porque lo sentía como muerto y ahora ha revivido. Entonces decía, hagamos una fiesta. No porque esa fiesta fuese, como nos dijo Karina hace un rato, la ignorancia del dolor del mundo, sino hagamos la fiesta de nuestra propia liberación, para, lo repito otra vez, desde la plataforma de nuestra liberación, desafiar a este mundo corrupto y decirle lo que tiene que oír, en el lugar que tienen que estar escuchando. Decirles, señores, no nos vamos a aplaudir. Decirles, ojalá ustedes puedan encontrar al mismo Cristo libertador que nosotros encontramos y recibir la misma libertad que nosotros recibimos. Y para ello, un día tuvimos que volver a Dios con nuestra carga y ser sinceros con Dios, honestos con Dios y honestos con nosotros mismos. Y una vez que esa apertura está hecha en nuestro propio corazón, entonces sí, vueltos a Dios y reconciliados con Él, estamos en la fiesta, pero estamos también en la comprensión del dolor,
del sufrimiento de los que todavía están clamando por un pedazo de algarroba en el medio del chiquero. Mis hermanos y mis amigas y mis amigos, no hay que dejar pasar este momento. Antes de las elecciones del 3 de septiembre hay que votar por Dios. Hay que decidirse a votar por Cristo. Hay que poner nuestra vida a su servicio. Hay que aceptar nuestro llamamiento. Hay que responder al desafío de Dios. Hay que aceptar. Hay que ser firmes. Hay que ser fuertes. Hay que ser valientes. Y quiera Dios que todos ustedes puedan llegar a hacerlo de esa manera, asumiendo el compromiso que deben tomar. Oremos. Señor, te damos gracias de todo corazón, Padre nuestro, porque nos has hablado con tu palabra y sabemos que en tu palabra se nos enseña a volvernos a ti, a retornar a tus brazos, a aceptar tu sacrificio y amarte, Señor. Y sabemos que tú estás dispuesto, con tus brazos abiertos, a ofrecernos la oportunidad de la reconciliación, a tomar nuestras cargas, a tomar nuestras necesidades, a abrirnos a la presencia y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, en el secreto de cada uno de los que estamos aquí, toma, Señor, las promesas de nuestro corazón, el deseo de estar junto a ti, el deseo de confiar en ti, el deseo de no escaparnos de la realidad cruel de este mundo, sino denunciarla y aún ayudar a mejorar las situaciones terribles que se padecen, pero el deseo ferviente también nuestro de empezar de nuevo, de volver a ser niños en el orden espiritual, de utilizar lo que tú nos des en dones, en experiencia, en sabiduría, para ser tu pueblo escogido, tu gente santa, tu real sacerdocio, los que tenemos el privilegio de traer al mundo la enseñanza y el mensaje de tu luz admirable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos.